Dios está con nosotros como cada jueves, ¿cierto? Acompañándolos, acompañándonos. No estoy sola, no estamos solos. Está con nosotros, me escucho con eco. Está con nosotros el psicólogo Nicolás Santana. Nicolás, ¿cómo estás? Oye, gusto saludarte, Karen. Efectivamente, no estamos solos. ¿Ah? Hoy día sí que ha cobrado relevancia esa frase gracias a Sí. nuestro control acá, Miguel, que nos ha hecho sentir que no estamos solos en este mundo ni en este lugar de trabajo. Usted como psicólogo cree en las cosas como cosas, no sé, paranormales, emociones, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es la forma correcta de decirlo? Sí, paranormales. Yo creo que está bien empleado el término. Yo creo en todo. Creo en todo. En todo. Sí. Porque a veces nosotros intentamos explicar cosas desde una mirada, desde un enfoque, desde una disciplina, pero hay cosas que muchas veces no se pueden explicar. Vamos a hacer un día una sección De paranormal para espiritismo. todos nuestros auditores. ¿Una sesión espiritual? ¿Quieres Iba, traer una, iba a una, dec- iba a una decir ouija? espiritismo el ¿Una ouija? psicólogo. Ya. Oye, ya pongámonos serios. Pero vamos a hablar un día de aquello. Hay personas que tienen conexiones, que Mm. efectivamente pues, se relacionan con personas del más allá. ¿Eso es real? Mira, yo tengo una conocida que ella participa en un programa de televisión, la Brigitte. De hecho, ella está en TVN usualmente con el huevo Fuensalida, con el ¿En ex huevo serio? Fuensalida, sí. Y yo usualmente hablo de estos temas con ella porque ella hace todo lo que es canalizaciones, ve todo este tema de la mediumnidad. Claro, Mediumnidad. claro, la mediumnidad. ¿Qué se dice usualmente? Que uno tiene esa capacidad desde niño, desde que nace, y de alguna forma después, a medida que vamos aprendiendo ciertas cosas, se va cerrando nuestro tercer ojo, digámoslo así. ¿Ya? Mm. Esto obviamente es algo desde otra disciplina, ¿no? Tiene mucho que ver, o sea, tiene que ver igual con la psicología, creo yo, en algunas cosas, pero sí, yo creo que hay muchas cosas que no explicamos desde lo que conocemos. Son otros saberes, son otras cosmovisiones, ¿ya? Pero sería interesante. A propósito de lo que te decía de Brigitte, con ella usualmente converso estos temas de repente. Sí. La vamos a contactar un día, cuando Yo, queramos hablar de sí, un día te justamente puedo entregar el contacto y la gente ahí la puede ubicar ahí en YouTube, a la, usted que le la, la gusta enviar coloca tantos en... contactos. eh, Para que podamos ahí conversar con ella. ya, oiga, Yo no quiero, ansiedad. no quiero saber qué pasa en Oiga, esta emisora. Ya, mi vamos con el querido, tema que nos... ya, lo que nos convoca hoy día. Ya este año 2026, los trastornos ansiosos siguen siendo el principal problema de salud mental en Chile. Afectan al 25,8% de los adultos, con una mayor prevalencia en mujeres, 35,5%, Mm, mientras los hombres un 13,4%. La ansiedad se consolida como el malestar psicológico más común, evidenciando preocupaciones excesivas y tensión exacerbada por factores como la inseguridad ciudadana y la presión económica. Para profundizar más en el tema, es que estamos hoy día contigo, Nicolás. sí, oye, bueno, partir mencionando que muchas veces nosotros en el cotidiano, en el lenguaje cotidiano, empleamos palabras, términos que no necesariamente debieran ser empleados. Por ejemplo, como la misma ansiedad, o cuando decimos a una persona, ¿sabes tú que esta persona cambió de opinión? Ayer dijo una cosa, hoy dice otra Es cosa, bipolar. es bipolar, o la angustia misma. Entonces, lo primero, antes de comenzar a definir qué es la ansiedad, es de alguna forma decirle a la gente que trate a lo mejor de buscar sinónimos, porque, por ejemplo, en el caso de la bipolaridad, es más que eso, no tiene mucho que ver con una persona que cambia de un momento a otro, ¿ya? De hecho, es un trastorno del ánimo bien severo y su clínica es súper profunda, entonces, de pronto tratar ahí de corregir algunos términos que ocupamos que tienen que ver más bien con conceptos psicológicos que lo ocupamos en el lenguaje cotidiano. Y otro de ellos tiene que ver justamente con la ansiedad. Oye, sabes que hoy día estoy ansioso. Me reconozco como que estoy con alguna molestia, como un poco, comillas, nerviosismo, y lo empleamos como ansiedad. Muchas veces, en la mayoría de los casos, está bien empleado, diría yo. ¿Ya? Solo que cuando empezamos ya a ver el motivo, claro, ahí empiezan a cambiar algunas miradas. Vamos a la definición. Pero la definición en sí de la ansiedad tiene que ver con una respuesta de miedo. ¿Sí? Yo tengo miedo frente a un escenario, tensión, estrés, y este miedo es un miedo a una amenaza. ¿Sí? La ansiedad tiene una función que en el fondo es prepararnos para la supervivencia. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos ansiedad es precisamente porque hay un escenario al cual no nos estamos nosotros logrando adaptar.
Eso es básicamente la ansiedad. Es un miedo natural, ¿ya? Se caracteriza por tensión, por inquietud o por síntomas físicos como taquicardia, sudoración y otras expresiones sintomatológicas. Pero es un miedo, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el miedo a algo. Sí. ¿Cuáles son las causas que producen la ansiedad en una persona? Bueno, como todo en salud mental, no hay solamente una causa. Hay una triada bien importante ahí que tiene que ver con factores biológicos, con factores ambientales y factores psicológicos. Factores genéticos o biológicos, por ejemplo, relacionados con que alguno de nuestros familiares haya experimentado ansiedad en alguna etapa de su vida. ¿Ya? Si nuestros padres, nuestros ¿También hermanos. puede ser genético? Sí, correcto, hay una predisposición de aquello. Lo otro, que haya problemas médicos, por ejemplo, personas que sufren diabetes, alguna cardiopatía o problemas a la tiroides, por ejemplo, que también tienen expresión sintomatológica tanto de ansiedad o como cuadros ansiosos. Por eso el diagnóstico diferencial ahí es súper importante. Factores ambientales también, como el trauma o, por ejemplo, el consumo de sustancias. Ya, ojo con eso. A mí me pasó hace un tiempo atrás, creo que el año pasado, fue conocer a una persona que un familiar, o no recuerdo bien si era un familiar o esta persona, durante el periodo de dictadura militar acá en Chile, fueron sometidos a situaciones lamentables, ¿cierto? Y a ella después le generaba mucha sintomatología o mucha ansiedad el hecho de pasar por un lugar X. Claro, ¿ya? por todo lo que había ocurrido. Entonces ella evitaba pasar por ese lugar. Entonces hay un evento traumático que lo más probable es que haya sido un trastorno de estrés postraumático que tiene comorbilidad con la ansiedad. Entonces, en esos eventos traumáticos también hay un componente importante de ansiedad. Lo mismo que te decía, el consumo de sustancias, ¿cierto? Que son factores más bien ambientales, y también los factores psicológicos, por ejemplo, como la personalidad misma o patrones de pensamiento, ¿sí? Y aquí quiero hacer una distinción, un paréntesis, no sé si lo he dicho antes. ¿Te ha pasado que uno de repente dice, oye, esta persona habló frente al público, esta persona sí que tiene personalidad? Uh-huh. En realidad todos tenemos personalidad. No es que él tenga personalidad o yo tenga menos personalidad, sino que la personalidad la tenemos todos y a lo mejor tiene otras características distintas, es más extrovertido, extrovertida, pero no es que tenga más o menos personalidad. A mí me da mucha risa cuando escucho a alguien que dice, oye, mi hijo participó en el colegio, mi hijo sí que tiene personalidad. Claro, usualmente uno entiende que la persona no conoce muy bien a lo mejor la terminología, pero ir de ahí haciendo esas capsulitas un poquito de psicoeducación. ¿Ya? Todos tenemos personalidad. Todos tenemos personalidad. Distintas todos. personalidades. Exactamente. Unas más extrovertidas y otras más introvertidas. Exactamente. Unos más ansiosos, otros no. Exactamente, pero básicamente la ansiedad no es una personalidad. Hay rasgos ansiosos, pero ¿sí? no, la personalidad es un conjunto, una característica, no es solamente una, son varias. Tú te caracterizas por muchas cosas, por ejemplo. No te voy a hacer un análisis acá menos gratis, ¿ah? Pero, por ejemplo, tú, Miguel, yo podemos tener rasgos muy parecidos, pero nos caracterizamos por muchas otras cosas. Entonces, la ansiedad en este caso tiene que ver básicamente con esa tríada: factores genéticos, biológicos, factores ambientales, psicológicos. Y aquí es que lo importante es entender los contextos. ¿Sí? Los contextos que también generan ansiedad, por ejemplo, en el contexto laboral, escolar sobre todo ahora con todo lo que estamos viviendo, las crisis de violencia. En lo amoroso, por ejemplo, el término de una relación, ahí te genera una caída de dopamina, por ejemplo, de oxitocina, aumenta el cortisol, aumenta el miedo. La oxitocina es súper importante porque es la que se va generando en el tacto, en el abrazo con un otro. Entonces mucha gente cuando termina una relación amorosa comienza a experimentar ansiedad porque ese estímulo que era la pareja ya no está. Y se agudiza aún más en las personas que tienen dependencia emocional. Tengo una pregunta que no está en pauta, pero ¿sí? ¿La ansiedad es permanente o también es como cíclica? ¿O puede ser por situación puntual, puede durar unos días? Mira, vamos primero que todo, para diagnosticar una ansiedad están los trastornos ansiosos, ¿ya? Que es una lista. Entonces, su diagnóstico obviamente es clínico, aquí según la nomenclatura norteamericana, que es la que entrega el DSM-5 en este caso, el Manual de Trastornos en Salud Mental. Ahí tienes que empezar a ver si es, por ejemplo, un trastorno o una crisis de pánico. Están los trastornos ansiosos y ahí viene una lista. Están los trastornos de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia, y hay varios trastornos, no es solamente uno. ¿ya? Va cambiando a lo mejor el estímulo. Por ejemplo, en el trastorno de pánico,
Es súbito, de repente tú estás lo más bien, tranquilamente, y comienzas a sentir palpitaciones, irritación, sudoración, y sientes que te vas a morir. ¿Sí? Eso dura aproximadamente 10 minutos, es súbito, es así de en un clic. Ya, a diferencia de la ansiedad, por ejemplo, más generalizada, que puede ser, no sé, tú estás tranquilamente recostado sobre tu cama y de repente empiezas a pensar, de la nada. ¿Sí? Empiezas a pensar en no sé, la otra semana tienes una reunión. ¿Qué pasa si llego tarde a la reunión? ¿Qué pasa si me hacen preguntas que no sé responder? ¿Ah? ¿Tú te ríes nomás? ¿Por qué te ríes? No, porque yo soy ansiosa. Sí, Ansiosa. te estoy No, describiendo. Yo creo que estás ahí como haciendo no, un no, yo checklist. estoy atenta, pero sabes que yo siempre lo he dicho. O sea, después uno como que aprende a vivir, pero sí. Es que la ansiedad, mira, la ansiedad es funcional. Es natural sentir ansiedad porque, te repito, tiene que ver con la supervivencia. Si yo voy a exponer frente a un público, es natural que yo sienta ansiedad previo a la exposición. ¿Ya? Eso es natural. Que tenga miedo de repente a ciertos escenarios porque el miedo nos permite de alguna forma poner un límite, prepararnos. Por ejemplo, un perrito. A todos nos gustan los animalitos, a mí me gustan los perritos, usualmente de la raza de los Yorkshire. No sé si ubica esta... Ah, ¿a ti no sí. te gustan los perritos, los Kiltroverman? También. No, lo digo por el porte, ¿Ya? que son más... Bueno, ya. Bueno, por ejemplo, un perrito puede sentir miedo si escucha un sonido muy fuerte, ¿Sí? o ve algo. Entonces, ¿qué es lo que hace el animal? El estímulo lo percibe y reacciona rápido. Pero hay un estímulo físico. ¿Ya? Sintió miedo por algo. El ser humano es el único animal que puede estar en la cama, como te decía, recostado, y puede empezar a sobrepensar una situación, ¿Y sentir miedo sin que esté el estímulo físico. ¿Ya? Solo con imaginarlo. Imaginar Solo el hecho de pensarlo. Exactamente. Entonces ahí hay una diferencia súper importante con la ansiedad. Ya, pero entonces puede ser como que te acompañe toda la vida o también puede ser como de momentos o épocas. Claro, es que si tú hablas de momento, por ejemplo, ahora supongamos que empiezas a experimentar ansiedad o una angustia muy profunda, ahí y comienzas a sentir, por ejemplo, que vas a morir. Ya ahí podríamos hablar de una crisis de pánico. ¿Ya? Eso es un tipo de ansiedad, es una derivada. Pero usualmente la ansiedad generalizada, que es la más común, que es como la ansiedad a todo evento, ¿no? que está caracterizada por pensamientos, por conducta, esa es más larga. Tiene que tener, por ejemplo, 6 meses. ¿Ya? Según el manual diagnóstico, debe ser persistente en el tiempo para yo diagnosticarte un trastorno de ansiedad. Que tú tengas ansiedad hoy día y después en 2 días más ya a lo mejor estés bien, es parte de. Puede ser que tú tengas ciertos rasgos ansiosos dentro de tus características, pero no necesariamente es un trastorno. ¿Cuándo es un trastorno cuándo hay un trastorno de ansiedad? Cuando es sostenido, cuando es persistente. Y ahí va la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales síntomas? Bueno, los síntomas obviamente están ligados a lo físico, a lo cognitivo, emocional y también a los síntomas conductuales. Los síntomas físicos muchas veces traen consigo el aumento del ritmo cardíaco, por ejemplo, la dificultad para respirar, estos ahogos, estos Sensación, falta de aire. falta de aire, malestares estomacales incluso, mareos, tensión muscular. Eso es más ligado a lo físico. Sensación de vértigo. ¿Ya? Sí, el vértigo también. Ahí, bueno, después hay que hacer en el caso de que una persona acuda, por ejemplo, a médico y esté experimentando estos síntomas, ahí obviamente el profesional tiene que hacer de alguna forma el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, una persona que llega con mareos, hay que ver a través de un examen neurológico efectivamente si puede ser un vértigo, ¿no? O puede ser algún problema al oído interno, que es por el cual nosotros nos equilibramos. ¿Ya? Puede ser que haya un problema, imagínate, en el oído y la persona pierde el equilibrio, pero no es por ansiedad, puede ser que haya otra comorbilidad asociada. ¿Ya? Eso es cuanto a los síntomas físicos. Síntomas cognitivos emocionales tienen que ver, por ejemplo, con la preocupación constante, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, de repente estar atendiendo muchas cosas, pensamientos de anticipación. ¿Sí? Hay mucha gente que se anticipa a cierto evento, pero fíjate acá que lo que tiene que ver con la anticipación no es, por ejemplo, que tú dices, ya, me voy a planificar o voy a anticiparme para algo que tengo mañana. Voy a hacer esto y esto. Acá está caracterizado usualmente porque los resultados son catastróficos. ¿Ya? Por ejemplo, si te llaman para una entrevista laboral o para una reunión de negocios a ti el día lunes de la próxima semana. Ajá. 9 de la mañana la Karen tiene que estar en tal lugar porque tiene una reunión súper importante, con una alta autoridad. ¿Ah? ¿Ya? Tú podrías a lo mejor empezar a anotar en tu cuaderno qué le voy a decir, qué quiero abordar en la reunión, cuáles son los objetivos, ¿cierto? Tranquilamente. Pero si tú empiezas a pensar, oye, si llego atrasado,
y si a lo mejor me hace una pregunta que no la puedo responder, ¿qué pasa si a lo mejor no le gusta la propuesta que voy a hacer? Cuando empiezas a pensar que los resultados van a ser negativos, ya hay un problema. Más aún, si tú dices, ¿sabes qué? Me genera tanto miedo esto que mejor no voy a la reunión. Oye, ¿no hay una ansiedad positiva? Por eso te decía, es que la ansiedad, comillas, positiva. ¿A qué te refieres cuando dices positiva? ¿Como que sea buena? No, como que, por ejemplo, o sea, yo siento que después, esto lo hablo como desde Sí. la experiencia, ¿no? Cuando tú como aprendes a convivir con tu cerebro que está Es funcionando, la ansiedad funcional. cuando, claro, tu cerebro está funcionando 24/7 porque está todo el rato efectivamente planificando, anticipándose y tú ya sabes qué cosas te provocan más ansiedad, que son efectivamente las situaciones donde tú comienzas Donde hay como... incertidumbre. Sí, donde hay incertidumbre o tú sabes que eso te puede generar efectivamente que te empieza a faltar el aire, la taquicardia y todo lo demás. Entonces como que ya tienes todo más en orden. Entonces yo, por ejemplo, lo veo como algo positivo. Por lo general tengo un plan A, B, C y D. Efectivamente, semana planificada. Pero siempre tengo como alternativas de cambio. Ahora, obviamente, eso uno no lo descubre de un día para otro. Estamos hablando de que hay un trabajo, un desarrollo mental también de años para poder ordenar las ideas. Sí. Y hay épocas o instantes que son, no sé si decirlo como maníacos o no, pero que son como más intensos que otros. Ya, a ver, desglosa un poquito más eso. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo, ya tú en lo general como que convives con la ansiedad, Ajá. ¿cierto? Y de repente, no sé, X día quizás estás más ansioso que los otros. Ya, es que ahí tienes que ver por qué, po. ¿Cuál es el estímulo? ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué, por ejemplo, tú vas a estar más ansiosa hoy día que es jueves? No sé, me levanté con el versus pie izquierdo. versus, ¿por qué vas a estar más ansiosa, por ejemplo, hoy que es jueves versus el día martes, por ejemplo? ¿Por Vamos qué? a ver, ¿qué pasa los jueves? ¿Qué pasa los días jueves? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que tiene? No, pero a todos nuestros auditores que les puede ocurrir, pues. Sí, sí. Oye, Es que yo creo que la ansiedad, yo escucho muchas personas, a mucha gente que dice como, no, yo soy ansiosa, no, soy ansiosa. se soy definen ansiosa. como tal. Sí. Como que se definen Sí. como tal. Igual conozco personas que están diagnosticadas, pero son las menos. Entonces, yo de repente como que converso y digo así como, mira, así como que ansiedad, quizás esta situación te provoca ansiedad. Es que es funcional, por eso te decía, si por ejemplo frente a una exposición tú comienzas a sentir esa ansiedad, de pronto o te preguntas, ¿qué va a pasar si me equivoco? ¿Ya? Pero aún así haces la actividad, es una ansiedad funcional que tiene que ver con la adaptación, tu cerebro se está adaptando a ese momento, pero haces la actividad. O sea, esa es una ansiedad funcional, no es una ansiedad más bien adaptativa. ¿Sí? Entonces estaría bien, no está mal que la tengas. A eso es lo que quiero llegar. Que si hay gente que me está escuchando y dice, oye, ¿sabes qué? Usualmente me pasa eso, me pongo comillas nervioso o cuando voy a conocer a una persona. Es natural que pase eso. La ansiedad puede ser una muy buena compañera. ¿Ya? Hay Ojo que con saberla eso. tratar. Sí, hay que saber convivir con ella. Hay que, como Oye, muchas cosas en salud mental, hay que saber convivir. hablando de convivir, vamos a ir a la música, ¿cierto? Para convivir con la música, Sí. para que Estaba ansioso nuestro control después, acá. sí, después O sea, continuemos no sé si estaba conversando bailando, ya. hoy día sobre la ansiedad. Es que está ansioso con el tema de las historias paranormales que estuvieron contando.